Buenas tardes amigos, sean todos bienvenidos en otra oportunidad. Mi nombre es Andrés Aldaña y esto es Programación para Todos, un canal sin ánimo de lucro y cuyo único propósito es enseñar un poco el tema de la programación, ¿vale? En el capítulo anterior estuvimos viendo el desarrollo de nuestra interfaz, así que si no lo han visto, pues los invito a que vean el capítulo anterior y sepan cómo hicimos toda esta interfaz, ¿vale? En esta oportunidad vamos a hacer el desarrollo de nuestra base de datos y vamos a crear nuestra clase conexión, que es la clase que nos va a permitir conectarnos con la base de datos en servidor web y poderle enviar y sustraer información de la misma, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Vamos a buscar el MySQL Workbench que instalamos en el primer video. Vamos a abrirlo. Esperar un momentico. Y aquí vamos a dar clic sobre la conexión local que nos hizo cuando nosotros lo instalamos, ¿vale? Vamos a darle clic aquí y él automáticamente me va a generar esta pantalla. Y aquí vamos a crear nuestra base de datos a partir de código o de script, ¿vale? Hay muchísimas formas de crear esta base de datos. Está el modelo, está crearla directamente desde nuestro servidor, pero nosotros lo vamos a hacer desde acá para ir como familiarizándonos con el tema del script, porque lo vamos a ver mucho en nuestra interfaz que es NetBeans. Entonces vamos allá. El código como tal es create, ¿sí? Así tal cual, literal. Vamos a decir database, de database. Le vamos a dar un nombre que en este caso se va a llamar parqueadero, ¿verdad? Y ahí, si nosotros ejecutamos ese código, simplemente sería punto y coma y lo ejecutamos, ya nos va a crear una base de datos llamada parqueadero. Pero nosotros vamos a enviarle una cadena de caracteres muy propia del idioma español para que nos reciba las comas, las tildes, las diéresis, la ñ, por ejemplo la letra ñ. Todo eso nos va a permitir. Entonces vamos a decir character set, o sea que enviar el carácter UTF-8, que es el que nos permite esa cuestión, y vamos a decir que la colección Collate UTF-8, y aquí nos da todas las opciones de idiomas que tenemos para esa base de datos. Entonces nosotros vamos a coger la UTF-8, por aquí debe estar español, ¿vale? Esta que dice Spanish guión al piso sí, y listo, eso sería todo. Entonces, si nosotros, hay dos maneras de ejecutar esta sentencia. Si nosotros tenemos solo una línea, le podemos dar aquí en el rayito y él nos ejecuta todo lo de la base, todo lo que tenemos aquí en esta pantalla. Pero para ejecutar solo esta línea, la seleccionamos y le damos sobre el rayito que tiene como el cursor. Vamos a darle clic ahí y él automáticamente nos crea acá la base de datos. Así que vamos a actualizar y aquí está nuestra base de datos parqueadero, ¿vale? Ahora vamos a decir que vamos a usar esa base de datos parqueadero, punto y coma, seleccionamos y ejecutamos y automáticamente se nos va a poner en un color, una negrita, la base de datos, que simboliza que todo lo que hagamos de aquí hacia abajo va a ser para esa base de datos. Entonces lo primero que vamos a crear es nuestra tabla. Entonces vamos a decir create table, table, y vamos a colocarle registro, ¿vale? Abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma, y en medio de estos paréntesis vamos a implementar todas las columnas que va a tener esa tabla. La primera, y que por regla general más o menos que toda tabla debe tener, es un ID, y pues por lo general se le coloca el mismo nombre de la tabla para uno saber a qué ID se está refiriendo. Esta es de tipo entero. Vamos a determinar que es de tipo entero. Vamos a decir que es auto incrementable. Escribimos auto y el sistema nos arroja las recomendaciones de qué es lo que podemos hacer. Entonces escribimos enter y que sea la llave primaria. Entonces primary, ok, y separamos con coma. Luego vamos a bajar y vamos a incorporar la placa. Según nuestro sistema, el primer dato que va a guardar acá es la placa. El tipo de dato va a ser varchar, que nos soporta números, letras, caracteres, de todo. Vamos a decirle que sea de 6 dígitos, pues por lo menos en Colombia las matrículas son de 6 dígitos. Y vamos a decir que no sea nula, o sea que no le permita ser nula, que deba tener información sí o sí. Luego de esto sigue la fecha de entrada, que en este caso la vamos a hacer varchar también, no la vamos a manejar tipo date, la vamos a manejar varchar, que sea de 10 dígitos y tampoco que no le permita ser nula. Luego seguiría la hora de entrada, también varchar, control espacio para ver las opciones que hay, ¿vale?
Vamos a abrir y cerrar, aquí también de 10 y que no se anula. Luego esto seguiría, según mi sistema, ahora entrada, el tipo de tarifa. Fecha de salida y hora de salida estará en otra tabla. El tipo de tarifa sería tarifa. También que sea varchar, que sea de 10 y que tampoco me permita ser nula. Y por último sería el número de ticket o de recibo, como ustedes le quieran colocar. Vamos a dejarlo recibo en esta oportunidad. Si ustedes le quieren colocar ticket, pues ya depende de cada quien. También que sea varchar y que sea también de 10 dígitos y que tampoco permita ser nula. Entonces cuando ya sepamos que es la última columna, no le vamos a poner coma, ¿vale? En esta parte no se le coloca coma, simplemente se deja así. Seleccionamos esta parte y le damos ejecutar, y él automáticamente, si nosotros actualizamos acá, ya tenemos nuestra tabla registro, ¿vale? Esto como tal es el script. Si yo copio y pego esto acá en mi servidor local, le voy a servidor y le doy SQL y lo copio y lo pego acá y lo ejecuto, él me va a crear la misma base de datos que me está creando aquí. Pero yo quiero enseñarles cómo importarla desde un query, para no copiar y pegar el query. Entonces vamos a guardar esto aquí en nuestro disquete, vamos a darle guardar, vamos a escribir script. Aquí ya tengo yo uno guardado, pero voy a colocarle una diferencia, parque, más o menos, parque AD, nomás para que no me... vamos a darle parqueadero, ¿verdad? Y lo que hacemos es que lo reemplazamos, ¿vale? Listo. Entonces una vez esto, ya tenemos nuestra base de datos, pero nuestra base de datos está en el sistema y yo la quiero poner en mi servidor web. Entonces, ¿cuánto tiempo va? 6 minutos, perfecto. Vamos a subirla a nuestro servidor web. Para subirla vamos a dar aquí clic sobre el servidor, aceptar, en caso de tal, le damos importar. Aquí donde dice seleccionar archivo, vamos a seleccionar nuestro query, el que dice script parqueadero. Vamos a dar a abrir. Si ustedes ven aquí donde dice conjunto de caracteres del archivo es UTF-8, nosotros podemos seleccionar muchísimos, pero vamos a dejar el que está ahí y le vamos a dar continuar. Y automáticamente este error que le sale aquí no es relevante, hay que dejarlo quieto. Eso quiere decir que no encontró la base de datos supuestamente, pero aquí sí dice que use parqueadero, entonces no hay ningún problema. Y aquí ya nos aparece nuestra base de datos con nuestra tabla registro. Así que si nosotros vamos a estructura, aquí están nuestros campos, y de registro, placa, fecha de entrada, hora de entrada, tarifa y recibo. Entonces todo bien. Ahora vamos a crear nuestra clase conexión en nuestra interfaz NetBeans. Lo primero que debemos hacer para crear nuestra clase conexión es implementar el conector de MySQL con NetBeans o con Java. Este conector lo voy a dejar en la descripción del video, solo lo descargan. Cuando lo tengan descargado, van a su proyecto, van a donde dice documentos, NetBeans Projects, parqueadero, crean una carpeta que diga librerías. Esta carpeta que yo tengo seleccionada no va a estar, simplemente le dan nuevo, carpeta, y la colocan así como librerías. Entonces vamos a borrarla, y aquí dentro de librerías colocan el conector, ¿vale? Para que quede todo incluido dentro del proyecto y no tengan el conector en descargas, por ejemplo, y después cuando vayan a mudar su proyecto hacia otro lado les vaya a generar problemas. Entonces después de que lo tengamos ahí, vamos a darle clic derecho sobre el paquete de librerías y le vamos a dar donde dice Add Hard Folder. Clic acá y nos vamos a ubicar en nuestra carpeta NetBeans, en nuestro proyecto y en la carpeta que acabamos de crear que dice librerías, y vamos a darle a abrir a nuestro conector y nos lo va a agregar así. ¿Listo? Una vez agregado, vamos a la carpeta controlador, clic derecho, New, Java Class, y esta se va a llamar conexión. ¿Vale? Borramos como tal todo esto de los comentarios que no son necesarios. Listo. Y aquí sobre el public class conexión vamos a hacer la declaración de 3 variables o 4 que vamos a necesitar. La primera es de tipo público, de tipo string, y se va a llamar database o base de datos, o como ustedes le quieran colocar, y va a ser igual al nombre de nuestra base de datos, que como nosotros miramos aquí dice parqueadero. Entonces aquí dentro de las comillas colocamos parqueadero. ¿Listo? Ahora vamos a declarar otra variable de tipo public, string también, y va a ser el URL, en dónde está ubicada mi base de datos. Toda variable string tiene que ir dentro de comillas, ¿vale? Entonces lo primero que debemos saber es que esta es una conexión tipo JDBC, ¿cierto? 2 puntos de MySQL, 2 puntos, //, 2/, perdón,
y vamos a ir a nuestro número de servidor, este número que aparece acá, ¿vale? Los que estuvieron conmigo el primer video van a notar que a mí también me tocó cambiar el puerto de llegada de MySQL por temas de que otro lo tenía utilizando. Entonces vamos a escribir todo este número. Si le pueden copiar, lo copian y lo pegan aquí después del slash, todo ese número completo. Otro slash, salen de las comillas, colocan el más y su variable database. Esto se puede concatenar así o simplemente dentro de aquí de las comillas pueden colocar parqueadero. También se puede. A mí me gusta hacerlo así, pero se puede de las dos formas. Luego de esto sigue una variable string que se va a llamar user o usuario, que para este caso es root, que es el usuario por defecto de MySQL, porque nosotros no le hemos creado un usuario a esa base de datos. Luego de esto, pues si tenemos un usuario, public string, tenemos también una contraseña o un password, y este va a ser vacío porque como no creamos el usuario, pues mucho menos creamos la contraseña, ¿vale? Después de esto vamos a crear justo debajo de todo esto, vamos a crear clic derecho, insert code, constructor, y él automáticamente lo va a crear vacío. Y luego de esto vamos a crear una clase pública, una clase de la variable conexión, que se va a llamar conectar, ¿vale? Que va a ser nuestro método para poderlo llamar desde otros lados. Entonces nos genera un error porque no tenemos importada esta librería. Vamos a darle clic aquí sobre el bombillito con la señal de error y vamos a importar. Mucho cuidado con esto. Vamos a importar la que dice java.sql.connection. Si importamos la primera, él nos va a quitar el error, pero más adelante nos va a generar uno. ¿Listo? Entonces vamos a decir add import for java.sql.connection y automáticamente me la importa acá, ¿vale? Después de esto vamos a declarar una variable de tipo conexión, que se va a llamar link y que va a inicializar en nulo. ¿Por qué en nulo? Aquí las strings inicializan con comillas. Los que son tipo conexión, tipo entero, se pueden inicializar en nulo, ¿vale? Luego de esto vamos a crear un capturador de errores. Escribimos tree catch y le damos la tecla tabulador y él automáticamente nos lo genera. Vamos a primero a sacar la ruta donde está nuestro driver, el que nos permite toda esta conexión. Entonces decimos, aquí es class con C mayúscula, class.forName, como aparece acá, enter. Y dentro de esto damos comillas también, punto y coma para ir cerrando. Y dentro de las comillas vamos a escribir lo siguiente. Nosotros nos vamos a ir acá a librerías, vamos a colocarnos sobre nuestro conector, vamos a darle más. Y justo en la parte de abajo está una carpeta que dice org.gjt.mm.mysql y ahí está nuestro driver. Entonces toda esta ruta la vamos a escribir acá, que es org.gjt.mm.mysql y .driver, como es que se llama nuestro driver. El .class no es necesario colocarlo. ¿Listo? Luego de esto vamos a darle un valor a nuestra conexión link, a nuestra variable link, perdón. Vamos a decir que el link es igual al driver manager, driver espacio, y vamos a colocar este que dice driver manager java.sql .get connection, y vamos a seleccionar el que tiene las tres variables URL, user y password, y vamos a darle enter. Aquí podemos especificar con this.url para que diga que de esta clase tome la URL, el usuario y la contraseña y ejecute la conexión. ¿Listo? Aquí me sigue generando un error porque después de que se cierra el catch debemos dar, como es un tree catch, necesita un retorno, ya sea falso o verdadero. Entonces vamos nosotros a retornar el link. En caso de que todo esté bien, nos va a retornar la conexión, esta conexión, ¿vale? Entonces aquí en excepciones, donde dice catch, vamos, en caso de algún error, él nos va a botar un error del tipo de, ¿sí? Del tipo de clase, de que en caso de que no encuentre la clase, o colocamos la barrita, le damos un tipo de error de SQL exception y le dejamos la E. Entonces si sale algún error, necesito que le notifique. Entonces mediante un JOption pane.show message dialog, perdón, aquí es show message dialog, que le hicimos que nulo para que aparezca en el centro, y le concatenamos la E, la excepción. Entonces, ¿qué pasa si no encuentra la clase o si hay algún error de tipo de SQL? Él me lo va a mostrar en un panel aquí grandísimo, pues más o menos, y me va a decir qué tipo de error es el que tengo. ¿Listo?
Entonces, siendo así, ya tenemos nuestra conexión. Vamos a ver, yo creo que sería todo por este video. Entonces ya tenemos nuestra conexión, ya tenemos nuestra base de datos, y en el próximo video vamos a empezar como tal a programar y hacer el modelo y el controlador de nuestra clase, de nuestra tabla registro, para poder empezar a incorporarle datos a esta tabla, ¿vale? Entonces, no siendo más, les deseo un feliz día, suerte y pulso, programadores, y nos veremos en una próxima oportunidad.